Aleluya, esto es Un Momento con la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la oración escrita dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la Biblia dice eso, ¿a qué se refiere? ¿De qué habla Jesús? En el contexto bíblico histórico de la Biblia, sabemos claramente de que Jesús está hablando, amén, en un tiempo donde Israel, la nación, estaba sometido bajo el yugo del Imperio Romano. Cuando aparece Jesús en la historia de la humanidad, el Imperio Romano ya tenía una existencia de algo de 300 años, un poco más. Entonces toda la nación israelita, toda la nación hebrea, bueno, en ese tiempo las dos tribus que existían. Amén, pero lo cierto es que cuando Jesús aparece en la faz de la humanidad, cuando el profeta Juan el Bautista presenta al mundo y grita, porque en ese tiempo no había micro, no había autoparlante, no había. Y Juan el Bautista, que comía miel, y los cielos se abren. Y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. Eso lo ve Juan el Bautista. Y él escucha una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Entonces Juan el Bautista se da cuenta, ¿no?, con esos testimonios, y él empieza a decir al mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Los judíos tenían la esperanza de ser libres de este yugo opresor, pagano, gentil, que los consideraba los hebreos a los romanos como hombres impíos, que por su desobediencia este imperio romano, a través del César, fuese subyugado a Israel. Y era un poco tolerante el imperio romano, porque le permitió a los judíos a que tengan su templo, y que en 40 y tantos años construyeran el templo de Jerusalén. O sea, era tolerante el imperio romano, no era como otros imperios que sometían y les cerraba todo. Los judíos tenían la esperanza de ser libres del imperio romano y esperaban un Mesías. Amén. Y Juan el Bautista va a decir a un hombre que viene a él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Bendito sea el hombre. Declarar eso no era fácil en un mundo donde estaban conquistados, donde estaban en problemas, en opresión política, social, y en lo religioso, pues había una pequeña tolerancia del imperio romano. Entonces, presentar a Jesús por Juan el Bautista al pueblo hebreo diciendo: aquí está su Mesías, es como decir: este Mesías va a votar a Roma y va a implantar su reino aquí. Porque ese es el mensaje de Juan el Bautista. Amén. Y después de que Juan el Bautista fuese presentado, o que Juan el Bautista haya presentado a Jesús, entonces Jesús empieza su ministerio, ¿no? Empieza el ministerio. Empezaron a trabajar ahí Juan el Bautista. Amén. Y el ministerio de Jesús empezó a crecer más, porque hasta sus discípulos de Juan el Bautista le siguen a Jesús. Ahí está Pedro y los tres. Entonces los que se quedaron con Juan el Bautista dijeron: Señor, Juan el Bautista, mira, todos se van con Jesucristo. Entonces Juan el Bautista no era envidioso. Amén. Más bien dice: bueno, es mejor que él crezca y yo mengüe. A mí me gusta que Jesús crezca, que su ministerio crezca y yo muera. En este tiempo, hermanos, hay ministerios que se pelean, pastores que se pelean por el ministerio. O sea, porque el otro dice, amén. Yo he conocido pastores que pelean, hermanos, y dicen: ese pastor no tiene nada, yo soy el gran hombre de Dios, y mira, mi ministerio es grande, y mira cómo Dios usa. Y de esa manera empiezan a demostrar el orgullo, la autosuficiencia.
Amén. Lo humillan al pastor que ni siquiera tiene 10 ovejitas. Y el pastor que tiene 100 ovejas ya se cree el más de todos. Como el ungido. Amén. El intocable. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, amados, gloria a Dios, tengamos cuidado con esa parte. Y Juan el Bautista no era envidioso. Más bien dijo, bueno, a mí me gustaría que todos vayan con Jesús. Y hay pastores, hermano, que prohíben a sus ovejas visitar a otras iglesias. A ver, quieren amarrarlo en una congregación a las ovejas. Y las ovejas ven que están comiendo pura paja en esa congregación. Paja seca. Están empachados. Y ven que en otra congregación hay un pastor que sí predica la palabra. Bendito sea el Señor, hermano. Y las ovejas a veces quieren ir ahí porque sienten ahí pasto fresco. Palabra de Dios. Amén. Ahí hay palabra con unción y poder y manifestaciones de poder y de milagros. Entonces las ovejitas ven que en su congregación es pura paja seca. Amén. Y como que se sienten morirse ya. Y cuando van a esa congregación como que su alma revive con la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieren ir? ¿Quieren visitar? Entonces los pastores que dicen, si tú vas a esa iglesia, hermano, Satanás te va a llevar, y le meten maldiciones y miedo, hermano. Qué triste, ¿no? Que haya pastores así. Que, hermano, con el cuento de que Dios me ha dado esta congregación y yo tengo que rendir cuentas a Dios. Con esas cosas hay mucho, hermano. Amén. Y hay ministerios que, o sea, hay concilios que pelean con otros concilios. Amén. Y eso es triste, hermano. Eso se ve en el mundo. Pero el ejemplo más grande que nos da Juan el Bautista es la humildad, no la autosuficiencia. Amén. Él no dijo a Pedro y a los demás que se fueron con Jesús, oye Pedro, si tú sigues a Jesús, la maldición te va a caer. No le dijo. Amén. Más bien Juan el Bautista dice, es mejor que él crezca, que él sea fructífero y que yo mengüe. Gloria a Dios, hermano. Ese tipo de expresión no es fácil de expresar porque, hermanos, la autosuficiencia, el orgullo, cuando ya está en el corazón de un pastor, es terrible. Por eso que a las ovejas le van a meter miedo, pánico y maldición. Y van a decir que esta congregación donde ustedes se congregan es la única iglesia verdadera, porque los demás congregaciones están fuera de la gracia. Así les va a meter miedo. Entonces el cura te dice, los protestantes no son de Dios, así que ustedes no pueden ir a los protestantes. Y dentro del protestantismo también tenemos pastores que dicen, no puedes ir a la iglesia bautista. Los metodistas dicen, no vayan a ir a Bautista. Amén. El pastor bautista dice, no, yo no quiero que vayan a metodista, al presbiteriano. No quiero que vayan. Y empiezan a una terrible aislamiento, hermetismo congregacional, donde todos empiezan a hermetizarse, o sea, a una desunión. Pero lo cierto es que, hermanos, Juan el Bautista no le dice a su discípulo que se quiere ir con Jesús, Pedro, la maldición te va a caer porque yo soy tu pastor. Tú tienes que estar aquí conmigo. Nunca dijo eso Juan el Bautista. Pero yo he visto en los canales, en las redes sociales, pastores que dicen que su congregación, que su concilio es la única iglesia verdadera de Jesucristo. Y los demás fuera, que no pertenecen a su organización, están fuera de la gracia de Dios. Eso se llama característica de una secta. Una congregación o un pastor les dice a ustedes, hermanos, esa iglesia que no pertenece a nuestro concilio no es de Dios. Esa es una secta, una característica de una secta. Porque se creen ellos los únicos verdaderos. Ahí están las doctrinas que ustedes conocen en las redes sociales. Ahí está la unicidad de Dios, los Jesús, los Chisason, los onenes. Amén. Estos dicen que solamente su doctrina de ellos es la verdad. Que la doctrina de Jesús solo o la unicidad es la única verdad.
Mientras los que creemos en la doctrina trinitaria estamos fuera de ellos, porque ellos se creen los únicos redimidos, los únicos salvos, la única iglesia y tantas barbaridades que hablan, hermano. Que el Señor los reprenda. Amén. Jesús, en una oportunidad, escuchó de uno de sus apóstoles, de uno de sus seguidores, y le dijeron: Señor, allá están predicando en tu nombre y no va con nosotros. Jesús no le dijo: oiga, esa gente son hijos del diablo, no dijo. Amén. El que recoge conmigo no desparrama. Bendito sea su nombre, hermanos. Amén. Y Jesús también dijo que tenía, aparte de que él era el pastor de las ovejas, él decía: también tengo otras ovejas por allá. Y habrá un pastor y habrá un redil. Entonces, amados, aquí la cuestión es que el mensaje de Juan el Bautista nos muestra una tremenda humildad. A pesar que sus seguidores de él, sus discípulos de Juan el Bautista, cuando le presenta a Jesús como el Mesías, sus discípulos de Juan el Bautista se van. Y Juan no le dije: bueno, ahora ¿quién va a dar el diezmo? ¿Quién va a dar las ofrendas? Pedro era pescador, ¿no? Pescador, y Juan era una familia de que como que tenía una pequeña empresa. Y daba dinero. Amén. Le apoyaba en su ministerio de Juan el Bautista, porque eran sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Entonces Juan el Bautista nos dice: hermano Pedro, ¿a qué te vas allá? Y los diezmos, las ofrendas, ¿quién nos va a dar? No dijo nada. Lo que dijo es: vayan. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Habrá un pastor que diga, hermano, cuando dice su ovejita: hermano pastor, en esa iglesia donde he visitado me sentí tan maravilloso, la palabra fue tremendo. Habrá un pastor donde diga: felicitaciones, vaya, llénate de Dios. ¿Habrá? No hay. Algunos, a ver, es muy poco. Esto es: conozca la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Biblia. Y justamente bajo ese tema estamos hablando. Jesús aparece en un mundo de conquista que estaba su nación. En la nación que Jesús nació, esa nación estaba sometido bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano, bajo el César, había conquistado a Israel. Y Israel tenía que dar su diezmo al Imperio Romano. Estaba dominado por el Imperio Romano. Y tolerado en su religión de tener culto, templo en Jerusalén. En 48 años había construido un hombre para favorecer a los judíos y de esa manera no tener problema. Y los judíos estaban contentos, porque este hombre, Herodes, había construido un templo grandísimo, un templo tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Y estaban felices los judíos ahí con su templo, adorando a Dios, pero siempre tenían ese deseo de ser libres del yugo opresor del Imperio Romano. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, toda esta nación tenía ese concepto de ser libre. Pero esta nación tenían ese concepto de ser libre literal del yugo de Roma, del Imperio Romano. Pero, ¿qué hay, la parte espiritual? Porque Jesucristo no vino a hacerles libre literalmente, aunque ese era el propósito. Porque cuando Jesús vino a este mundo, aparece a los 30 años y empieza, amén, predicar después que Juan el Bautista le haya presentado. Jesús empieza a predicar: el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Creed en las buenas nuevas, en el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia? De que Él era su Mesías de esta nación. Alabado sea el Señor, hermanos. Qué lindo es cuando Jesucristo empieza a decirnos, empieza a decirnos: hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado el momento en tu vida de que Jesucristo quiere entrar a tu corazón. Abre tu corazón para que Jesucristo pueda cambiar tu vida y que seas libre, no solamente literal, sino también espiritual. Y lo más importante de Jesús era que esta nación aceptase a Cristo como su Mesías para que sean libres, verdaderamente libres desde el punto espiritual hasta literal. Porque Jesús lo que primero hace es libertar al hombre
de las garras de Satanás, del pecado y del vicio que el hombre está metido cuando no tienen a Dios en su corazón o que tengan religión. Satanás tiene su religión y no es salvo. Así hay organizaciones o personas que tienen su religión, pero están atados en el vicio, en el pecado y en la maldad, y no son libres. Creen ser libres porque tienen religión, creen estar en la verdad, pero están atados en el vicio del pecado y todo lo que el diablo. Y Jesucristo aparece con este mensaje a la nación hebrea, a la nación judía, para que sean libres primero de lo espiritual, de la hipocresía y de la falsedad en que estaban ellos. Porque siendo religiosos, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes de ese tiempo de Cristo eran hipócritas, falsos religiosos. Tenían la Biblia en su mano, pero eran injustos, eran vengativos, llenos de odio, de rencor. Y Jesús siempre les habló del amor de Dios, que deben hacer todo lo que la ley manda, pero sin dejar la justicia y el amor. Y estos religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos y los demás que profesaban el judaísmo en el tiempo de Cristo, no estaban espiritualmente bien. Eran lobos rapaces, delincuentes, malos, injustos. Poder en la sangre de Jesús. Y cuando ustedes leen el libro de Evangelio, Juan, el libro de Juan, que es el Evangelio, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar ahí la parte final donde Jesucristo empieza a discutir con los líderes religiosos. Y al final, hermano, fue una discusión terrible donde le faltaron respeto a Jesús. Siendo judíos líderes, siendo rabinos, le faltaron respeto al rabino Jesús. Y le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Mira, hermano, qué triste es cuando una persona teniendo religión y es hipócrita. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Entonces Jesús empezó a pelear, ¿no? A decirles: mira, si yo he sido enviado por el Padre, el Padre me envió. El Padre a quien ustedes dicen que es su Dios, ese Dios me envió a mí. Yo soy el Hijo de Dios. Hermano, empezaron a pelear a tal punto de que Jesús le dijo a esta gente: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme, le dijo de frente, porque siendo religiosos, teniendo la Torá, los 10 mandamientos, guardando el sábado, guardando las fiestas judías, le querían matar a Jesucristo. Le querían quitar la vida a Jesucristo por hablar la palabra de Dios, por decir que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesucristo no era el Espíritu Santo ni el Padre, sino el enviado del Padre. Y eso les rechinaba en la cabeza de estos líderes del tiempo de Jesús. Hermano, salían humo de su nariz, de sus oídos, cuando Jesús decía: yo soy igual con el Padre, yo y el Padre uno somos. Eso fue detonante para que los judíos de su tiempo de Cristo conspirasen desaparecer y matar a Jesucristo. Se da cuenta que no es llevar la Biblia que me caracteriza que soy seguidor de Dios. No es porque yo me ponga sotana o me ponga corbata, ya soy hijo de Dios. No. El corazón es el que tiene que ver aquí. Interno, cómo está delante de Dios nuestra vida privada. Porque mucha gente se cuida, ¿no? Se cuida a la gente. O sea, hay mucha gente que se cuida de las personas, pero no sabe que privadamente hacen muchas cosas, maldades. Hay pastores que son terribles. No sé si ustedes han visto noticias. Sacerdotes, pastores. El diablo no perdona a nadie. Entonces, Jesucristo lo que quería primero es libertar de este tipo de vida espiritual turbia, hipócrita, para que sean verdaderos libres en el nombre de Jesucristo. Y si aceptaban a Jesús y se humillaban, amén, y que confesaban que Jesús era su Mesías del pueblo de Israel, entonces la nación se convertía a Jesucristo. Y Jesucristo pues empezaba su
gobierno mesiánico en ese tiempo. Hubiera empezado. Pero más querían ser libres del yugo romana del César que ser libres de su hipocresía, de su falsedad, de su rapaz. ¿Me entiende? De su hipocresía de ser injustos. No querían dejar eso, pero sí querían ser libres literalmente del imperio romano. Entonces cuando Jesucristo dice conoceréis la verdad, no está hablando de la yugo literal de ese tiempo. Está hablando de que esta nación, siendo pueblo de Dios, siendo el escogido por Dios, liberado milagrosamente de Egipto bajo la mano de Moisés, y les dice, ustedes van a ser una nación santa. Cuando Dios le dice a Israel que ustedes van a ser una nación santa, le está diciendo, ustedes que les he sacado del yugo de la esclavitud de Faraón de Egipto, ustedes van a ser una nación dedicado a mí, consagrado a mí. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. La palabra santo significa dedicado, consagrado. Y eso es lo que Dios quería con esta nación. Primero espiritualmente en la verdad. Y luego físicamente hubiera sido una nación poderosa. En su tiempo, cuando Israel estaba fiel a Dios, la gente tenía miedo, tenía pánico. Dios peleaba, amén, para el pueblo de Israel. Dios mismo peleaba para el pueblo de Israel. Cuando esta nación seguían a Dios, cuando esta nación agradaba a toda la nación a Dios, Dios mismo peleaba con los enemigos de Israel. Y las naciones en su tiempo tenían pánico, tenían espanto, tenían miedo, hermano, terror, porque venía una nación, bendito sea el nombre del Señor, bajo la dirección de ese Dios. Entonces Israel, en un momento, cuando agradó a Dios, era una nación que hacía temblar las naciones. Pero cuando esta nación se descuidaba, se alejaba la presencia de Dios. Antes era, amén, terrible para otras naciones. Ahora estas naciones que tenían miedo, venían y conquistaban a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que quiso hacer Jesús de Nazaret. Quiso verdaderamente hacer libre a esta nación de su hipocresía primeramente. Amén. Por eso que Jesús peleó, discutió con sus líderes de esta nación. Pero como la cabeza cuando está podrido, no hay quien lo saque. Isaías en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, declara la condición espiritual de la nación. Y les compara con Sodoma y Gomorra. Imagínense comparar Dios a su pueblo supuestamente supuestamente santo. Amén. Que Dios te diga y te compare, oiga, tú eres igual que Sodoma, tú eres igual que Gomorra. No hay ninguna sana en tu cuerpo, todo está con heridas, podridas llagas. Imagínese que Dios le diga a su pueblo supuestamente santa, separada, dedicado para Dios, le diga a Dios, oiga, tú eres igual que Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? Era una ciudad totalmente putrefacta, lo moral, espiritual y también religioso, o sea, políticamente también. Eran terribles, hermano. En el tiempo de Cristo los líderes estaban podridos, estaban mal. Hasta el sacerdote, los fariseos, los saduceos, que eran encargados de esta nación pequeña, estaban mal, estaban podridos, estaban en pecado, estaban en injusticia, teniendo la Torá, teniendo la Biblia, confesando ser religioso, creyendo en el monoteísmo, pero eran hipócritas y falsos, mentirosos, engañadores, traicioneros, vengativos. Porque cuando Jesús le decía su verdad a este pueblo, a estos líderes, hermanos, se vengaban. Buscaban situaciones mínimas para poder hacerlo caer a Jesús. Y Jesús tanto que se molestó, hermano. Jesús se molestó y le dijo a estos líderes, a esta cabeza que representaba al pueblo, ustedes son hijos de vuestro padre. Así le dijo. Y más tarde le dijo, ustedes son hijos del diablo. Y las cosas del diablo hacéis
no queréis hacer. Eso fue detonante, hermano. Y estos líderes, cuando escucharon, cuando Jesús le dice, ustedes son generación de víboras, sepulcros blanqueados, le dijo así. Jesús le dijo a sus líderes, a los líderes en ese tiempo, a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, a los saduceos, le dijo Jesús, ustedes son generación de víboras, sepulcros blanqueados, así les dijo. Esto puede ser como una ofensa para ti, porque a veces hay gente intocable, hermano. Cuando le dicen algo así, piensan que les dice su verdad y están llorando. Señor, reprenda al diablo, hermanos. Y Jesús, hermano, en el tiempo de ese tiempo le dijo su verdad a sus líderes, porque los líderes estaban mal. Dios no va a hacer un avivamiento, no puede derramar su bendición cuando la cabeza está podrido. Cuando los líderes religiosos están mal, la iglesia muere, desaparece, se vuelve mundano, hipócrita, igual que esos líderes. Entonces Jesucristo quiso arreglar primeramente la parte espiritual del pueblo hebreo, empezando de sus líderes. Y les habló y no quisieron hacer caso, hermano. No quisieron arrepentirse de su injusticia, de su maldad, de su pecado. No quisieron. Más bien empezaron a ver a Jesús como una amenaza y le querían quitar del camino a Jesús a cuesta de todo. A cuesta de todo. Y lo hicieron. Lo hicieron. Poder en la sangre de Jesús. Y el pueblo que no está bien con Dios, que cree más en sus líderes, también lo siguieron. Porque cuando Jesús entra a Jerusalén en el pollino, entonces la gente como que se convierte, en el pueblo como que se convierte a Jesucristo. Pero cuando Jesús entra, los líderes empezaron a decir, mira, todo el pueblo se va con él. Empiezan a planificar, quitar del camino a Jesús. Y más tarde, este pueblo que glorificaron a Jesús, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, está reconociendo a Jesús que es el Mesías, porque dice, bendito, amén, el que viene en el nombre del Adonai o del Curios, que es Jehová el Padre. Ese Jesús que estaba entrando a Jerusalén al templo, era que venía en el nombre de ese Dios que ellos adoraban. Pero pasando unos días, este mismo pueblo, hermanos, ¿cómo podemos llamarle? A ese arenga de los líderes podridos, le creen más a estos líderes y le rechazan a Jesús. Este pueblo que había dicho Hosana, Hosana, y después escuchan a los líderes fariseos, los sacerdotes, le dijeron, mira, si ustedes aceptan a Jesús, el imperio romano va a venir y nos va a destruir. Les metió el miedo al pueblo, hermano, que era voluble. Recuerda que el pueblo es voluble. Hay momentos que te dice siervo, 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 y al momento se vuelve enemigo tuyo. Ese es el pueblo. El pueblo es como un niño. Si tú le regalas, te siguen. Si tú no le regalas, ni siquiera te miran. Así es el pueblo que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que no ha tenido una experiencia con Dios. Así es el pueblo. Amén. Por eso que las autoridades en países no hacen que haya educación. Porque si el pueblo se educa, se va a dar cuenta. Entonces, hay autoridades que no les importa la educación de su pueblo. Porque menos educación es fácil de manipular. El pueblo hebreo era una nación, un pueblo que seguía a sus líderes. Y estos líderes no les enseñaba la Biblia. Amén. No les enseñaba la verdad como Jesucristo. Y por ende el pueblo era voluble. Por eso que un momento el pueblo le sirve a Jesús, le acepta a Jesús como su Mesías. Al susurro de los líderes, amén, y les mete miedo a este pueblo, los líderes, enemigos de Cristo prácticamente ya, le dicen, si ustedes aceptan a este Mesías, a este Jesús como Mesías, César, el imperio romano, va a venir a destruir nuestro templo. Entonces, hermanos, le metieron ese miedo, y el pueblo que no es maduro en la palabra de Dios, empiezan a tener miedo, pánico y espanto, y dijeron, bueno,
suéltanos a Barrabás, y crucifican a Jesús. Prefirieron a un hombre podrido del alma y moral y socialmente, prefirieron a un hombre pecador que a un hombre santo, por el miedo. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces hay gente así, hoy también. Amén. La palabra de Dios viene, te habla, y a veces hay mucha gente que escucha a mensajeros o mensajeras que hablan del amor, pero nunca te enseñan de la palabra del pecado, no te dicen tus pecados. Entonces a esos predicadores les sigues, amén, le regalas rositas, monedas y tantas cosas. Pero a un hombre que predica la palabra, ni siquiera le tocas la pantalla. Amén. Ni siquiera le tocas la pantalla. Estás buscando qué va a hablar para luego difamarlo. ¿Se da cuenta que el ambiente que estaba en el tiempo de Jesús también hay ese ambiente actualmente? Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Señor, reprenda al diablo. Amén. Bien, voy a terminar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Jesucristo les quiere libertar de ese pecado que estaban este pueblo hebreo, este pueblo judío. Jesucristo primero quería librarlos de la hipocresía que estaban, de la falsedad. Quería que los líderes se arreglen, que no sean injustos, que sean verdaderos profesantes del judaísmo, no falsos, no hipócritas. Pero no se dejaron, no se dejó. Y Jesús lloró. Jesús lloró. El Verbo hecho carne lloró. No porque le negaban a Jesús, sino que al negar a Jesús, esta nación se estaba llevando una terrible consecuencia. Hermano, que usted se leyera el libro de Josefo, sobre el libro de Josefo que habla de antigüedades judías. Usted se va a dar cuenta cómo en el año 70 Israel, el judío, los que negaron a Jesús, cómo sufrió tan terrible humillación. A esa humillación Jesús vio, por eso que lloró y profetizó. Y le dijo a esta nación, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a esta nación como la gallina que junta sus polluelos debajo de ella? Y no quisiste, y no quisiste. Dios siempre quiere la bendición para ti, para tu vida y para tu hogar. Dios siempre anhela que tú te vengas a Dios, que no le des las espaldas a Dios, sino que le das tu corazón a Dios, para que Dios te libre de todas las circunstancias malas que puede venir más adelante en tu vida. Como Dios sabe que si sigues en ese camino de desobediencia, Dios sabe que esa desobediencia te va a destruir tu vida. Y Jesús vio el futuro de esta nación porque negaron a Jesús. Y Jesús lloró. Lloró. Le hicieron llorar a Jesucristo, esta nación. ¿Se da cuenta que hay gente que tiene la Biblia en la mano y su corazón es peor que una piedra? Esta nación tenía la Torá, guardaba los 10 mandamientos, supuestamente obedecían toda la ley, porque guardaban el Shabbat, las fiestas judías. Hermano, eran tremendos, las vestimentas como si fueran santos. Todo el pueblo le admiraba a sus líderes como un rabino. Pero por dentro es lo que ve Jesús, no lo externo. En lo externo te puedes poner corbata, hermano, te puedes echar perfume. Eso no ve Dios. Lo que Dios ve adentro, cómo está tu corazón. Y lo que hay en tu corazón es lo que va a reflejar en tu vida diaria. En tu vida diaria. Y Jesús veía el corazón de esta nación, y eso es lo que reflejaba. Amén. Teniendo la Torá y guardando todo lo que es la parte judía del judaísmo, eran terribles sinvergüenzas, descarados, injustos, vengativos, hasta, hermano, hasta confabulaban para matar. Se da cuenta que no es solamente tener religión,
Se da cuenta de que no es solamente el llevar la Biblia y ya eres cristiano, eres religioso. No. El que lleva la Biblia y nunca ha sido liberado por Jesucristo es peor que un pecador, peor que un mundano. Porque estos judíos predicaban su religión, el judaísmo, a los gentiles, les hacía el proselitismo. Y después de convertirlos al proselitismo, a estos gentiles les convertía peor que, hermano, peor que ellos. Terribles. Entonces hay mucha gente que gana almas que para acá le invita de una manera distinta, pero ahí está. Personas no convertidas y cometen pecados que ni siquiera un pecador puede cometer, hermano. Poder en la sangre de Jesucristo. Señor, reprenda al diablo en esta hora, hermano. Amén. Ahora hay mucha religiosidad de la Biblia, hay que, la doctrina, que esto, que allá, pero ¿cómo está tu vida privada, no? Ahí vamos, y eso es lo que Jesucristo quiere. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no está hablando de una esclavitud externa, sino del vicio que tú tienes. Amén. Cada ser humano sabe cuál es su vicio, en qué está metido, cuál es su idolatría. Porque adoras una imagen, ya eres idólatra. No, hay. Amén. Sabía que la idolatría no solamente es adorar un yeso. Eso no solamente es idolatría, aunque eso es una idolatría que trae consecuencias hasta la cuarta generación de su familia, de sus vidas, de esa familia. Si tu abuelo adora imágenes, la maldición de tu abuelo va a llevar hasta la cuarta generación. Eso dice la Biblia, no es que yo lo diga. Pero la idolatría no solamente es adorar de madera, ídolos de madera, de piedra, de yeso. La idolatría es amar las cosas más que a Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Jesucristo les dice a esta nación, si ustedes me aceptan como su Mesías y se humillan, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Y los judíos entendieron mal esto. Y dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué mentirosos! ¡Qué falsos! Por eso que hay gente, cuando no quieren escuchar la verdad, hermano, se creen sabios en su propia opinión. Hermano, cuando dice Jesús, si vosotros conoceréis la verdad os hará libres, y los judíos entienden mal y dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, mentirosos y falsos. En el tiempo de Jesús, estos fariseos, esta nación hebrea, estaban sometidos al yugo de Roma, al imperio romano, a los césares. ¿Cómo es que estos fariseos hipócritas digan, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Es que cuando una persona ha caído en la religiosidad, ya pierde toda la sensibilidad, todo pierde. Y se da cuenta que él es el único verdadero. O sea, aunque esté en esclavitud, en el pecado, dice, no, yo no peco, yo soy hijo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Señor, reprenda al enemigo de nuestras almas. Y Señor, te reprenda a ti también, porque te estás engañando a ti mismo. Los judíos estaban engañándose a sí mismos. ¿Cómo va a decir estos judíos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, si muchas veces el pueblo de Israel ha sido esclavo de Babilonia, de Asiria y de otros países? Han sido esclavos por su descuido, por haber dejado a Dios. Muchas veces Babilonia los llevó. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Y decir que nunca han sido esclavos de nadie, hay que estar bien mal para hablar eso, hermanos. Por eso es que esta nación, hermano, teniendo líderes tan podridos, tan mundanos e hipócritas, los ha contaminado al pueblo. Y el pueblo siempre era metido en miedo por estos líderes. Y el pueblo no quiso volverse a Jesucristo. Quisieron volverse a Jesucristo, pero por sus líderes, por la persuasión contraria a Jesús, estos líderes les engañan al pueblo, y el pueblo dice, ya, nosotros tenemos un rey, César es nuestro rey, Jesús no es nuestro rey. Imagínense, hermano, Jesús no es nuestro rey. Y más tarde dijeron, si este es inocente, o sea, el pueblo le está diciendo a Jesús, delante de las autoridades en Israel, si Jesús es inocente, la sangre
caiga, su sangre caiga a nosotros y a nuestros hijos. Ellos se llevaron la maldición, hermano. Y sus hijos, esas personas que hablaron en ese momento, hermanos, sufrieron terribles circunstancias. Y sus hijos, algunos que ya eran, ¿no? En el año 70, Israel fue terriblemente martirizado. Léaselo el libro de Josefo sobre las antigüedades, que habla de la historia judía. Y 1940, la Segunda Guerra Mundial, Israel ha sufrido terriblemente. Todo eso Jesús ya miró, había visto. Por eso lloró. Entonces dice él, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina que junta sus polluelos, pero no quisiste? Hasta que digas, bendito el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo van a hacer eso? Primero tienen que pasar, así como pasó en la Segunda Guerra Mundial, el trato de Dios, como estos hijos de estas personas que negaron a Jesús en el tiempo de Jesús, sus hijos están ahora sufriendo en la Segunda Guerra Mundial. Los 6 millones de judíos. Amén. Luego falta todavía uno. Y la última es más terrible. Esa es más terrible. Por eso que la iglesia de Cristo ora por Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y que usted, siendo persona que me está escuchando, no diga otro día será. Porque hoy es día de salvación para tu alma. Hoy es el día aceptable para ti, para tu alma, para tu vida, para que Dios te cambie, para que Dios, hermanos, haga el milagro en ti. Y que tú puedas ser hija o hijo de Dios al aceptar a Jesucristo. Porque si tú pierdes esta oportunidad y dices mañana será, otro día será, puede ser demasiado tarde, así como lo fue cuando Jesús fue negado por este pueblo. Y Jesús lloró y dijo, no supiste tu visitación. Y declara proféticamente Jesús los sufrimientos que vendrían por esta causa de haber negado a Jesús. Amén, en ese tiempo. Israel está sufriendo eso hasta que esta nación reconozca a ese Jesús que lo crucificaron. Hoy esta nación no quieren aceptar a Jesús. Dice que es un Jesús impostor, que ese Jesús de hace 2000 años atrás es un falso. Ellos niegan totalmente a Jesús y al Nuevo Testamento. Pero si usted es gentil, no lo pase por simple. Acepta a Jesucristo. Cristo te ama. Jesucristo quiere cambiar tu vida, quiere entrar a tu corazón, quiere darte la libertad primeramente espiritualmente, quiere cambiar tu vida. Ya no quiere que tú estés así, en el vicio, en la droga, en el alcohol. Hermano, tienes vicio de... Usted conoce cuál es el vicio, cuál es el pecado que te gusta y no puedes salir de ahí. Ese es el verdadero esclavitud espiritual y nadie te va a sacar de ahí. Nadie, ni el brujo, ni el hechicero, ni el curandero, nadie, ni la plata, ni el dinero, ni la empresa te va a sacar de esa esclavitud espiritual. El único que te puede sacar de ahí es Jesús, el Hijo de Dios, que vino hace 2000 años atrás y bendice a todo hombre y mujer que acepta a Jesús como el Hijo de Dios, como su Mesías, como su Señor y su Salvador. Aleluya. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Seréis verdaderamente libre. Gracias a Dios, hace 27 años atrás, Jesucristo me libertó, me sanó, me cambió mi vida. Y hoy me esfuerzo y sigo esforzándome para mantenerme en este camino que Jesucristo puso en mi vida. Aleluya. Así que, amado amigo y hermano, Jesucristo puede cambiar tu vida y transformarte. Y si estás enfermo, Él te puede sanar. No. Amén. No es que nosotros no hablamos de un Cristo que no sana. Ese Cristo que te puede cambiar, primeramente Él quiere cambiarte, Él quiere entrar a tu corazón. Él no es como el diablo que se mete a tu vida. Él es caballero, toca el corazón tuyo y te dice, ábreme, que quiero entrar.
Si tú abres tu corazón y le dices, Señor Jesús, aunque no te conozco, no sé quién serás, pero este hombre que estoy escuchando, que estoy viendo, me dice que tú puedes cambiar mi vida. Señor Jesús, venga a mi corazón. Cámbiame, transfórmame, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser como estoy, quiero ser diferente, quiero que me cambies. He acudido a los brujos, a los hechiceros, fui a los que leen la mano, la coca y todas estas cosas para cambiar mi vida, pero mi vida sigue lo mismo y peor. Pero si tú eres real, cámbiame, ven a mi corazón, entra a mi alma, ven Jesús de Nazaret y sáname, Señor, mi alma. Y si tú tienes misericordia, sáname enfermedad. Dios te cambia, Cristo te cambia. Aleluya, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres ese cambio en tu vida, vaya a tu cuarto privado y clámale y dile, Señor, ven a mi corazón. Y Jesús no dirá, este sinvergüenza me está llamando. No va a decir. Él entrará y te ayudará. Porque le está diciendo de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente le estás pidiendo. Porque a esas personas que hacen de corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y dice piedad, misericordia, Dios no lo deja ahí. Vendrá a socorrerte, vendrá a ayudarte, pero tienes que clamar de adentro. Tiene que dolerte por haber hecho tantas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces seréis verdaderamente libres. Amén. Este evangelio, esta potencia del cielo, empezó con Jesucristo. Empezó con 12 personas. Luego, cuando Jesús resucitó, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés a 120 personas. Mira, de 12 ahora ya son 120. De los 120 empieza a crecer a 3,000 personas. Luego de 3,000 personas ha crecido a 5,000, lo dice el libro de Hechos. Y así sucesivamente ha crecido el cristianismo. Y el cristianismo ha cruzado diversas pruebas terribles. Y no ha sido de hombres, es de Dios del cielo. Y ha sobrevivido hasta hoy. Y el evangelio sigue cambiando. ¿Quieres ser testigo vivo de Cristo? Acepta a Jesús. Entrégate a Jesús. Llénate de Jesús. Busca la presencia de Jesús. Y llénate del Espíritu Santo. Dios los guarde, hermanos. Gracias por su fina sintonía. Un abrazo a la distancia.